Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Puntos de Vista de CGTN en español. Les saluda Usho Yu desde nuestro estudio en Beijing. Un conjunto de expertos se reunió los días 16 y 17 en Beijing para abordar el desarrollo de China. La sesión especial del Foro de Desarrollo de China atrajo a representantes de instituciones gubernamentales, centros de investigación y empresas incluidas entre las 500 de Forbes. La reforma y apertura del país ha sido el marco de la discusión. En esta edición de Puntos de Vista vamos a analizar la actual situación económica de China, los desafíos que enfrenta y el futuro desarrollo del país asiático. Empezamos con el siguiente video. Un nuevo capítulo en la reforma y la apertura de China. En la sesión inaugural del foro, el expresidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, recordó que su primer viaje a China fue en 1980. Comentó que ha sido testigo de los destacados logros del país en las últimas 4 décadas y que, aunque hay problemas que solucionar, está convencido de que hay que continuar por el camino de la apertura. China se ha beneficiado de su apertura, eso es evidente a día de hoy y será una realidad en el futuro. Abrir las oportunidades de inversión también dará oportunidades de beneficio mutuo, mejores servicios y conexiones internacionales más sólidas. China puede ayudar a contrarrestar las críticas con pasos que apoyen las propias reformas internas de China. Por mi parte, espero que esta apertura también ayude a reconstruir el apoyo empresarial extranjero de Estados Unidos al solucionar las dudas legítimas que existen. Las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos han sido el centro de discusión. Muchos expertos consideran que las fricciones no solo perjudicarán a estos dos países, sino que muchas más naciones también se verán afectadas en la cadena de suministro global. Esta idea coincide con el último informe del Banco Mundial, que advierte a la administración Trump que el golpe contra el comercio global puede traer peores consecuencias que la crisis financiera de 2008. El execonomista jefe del Banco Mundial, Justin Lin Yifo, afirmó en el foro que la cooperación económica entre China y Estados Unidos es más complementaria que competitiva. Los sectores industriales de China son principalmente sectores de bajo o medio valor añadido, mientras que en Estados Unidos predominan los sectores de alto valor añadido. El comercio significa que China ofrece productos de bajo coste a los consumidores estadounidenses, así como productos intermedios de bajo coste. China, por otra parte, es un mercado para los productos y servicios de alto valor añadido de Estados Unidos. Hoy en el estudio me acompaña Hugo Ping, investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Academia de Ciencias Sociales de China. Señor Hugo, bienvenido una vez más a Puntos de Vista. Gracias por su invitación. Muchas gracias por venir. Sabemos que el lema de esta sesión especial del foro ha sido un nuevo capítulo para la reforma y apertura de China. Entonces, en primer lugar, ¿cómo entiende usted este lema? ¿Por qué se ha elegido este lema? Primero tenemos que entender, después de los últimos años de la apertura y reformas económicas, el desarrollo económico de China ya ha entrado en un nuevo periodo. ¿Qué significa esto? Significa, primero, sí, en los últimos 40 años, con esas reformas y aperturas, ha logrado gran desarrollo económico de China. Y como ahora todo el mundo ya conocemos el volumen total de China, de la economía de China, ya está ubicado en el segundo lugar, ¿no? Pero por otro lado, también con esos los últimos 40 años con sus reformas económicas y la apertura, también encontramos nuevo desarrollo económico, nuevo desafío de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos, ahora China ya entró en un nuevo periodo. ¿Qué significa esto? Significa ya tenemos mejorar la calidad de desarrollo económico. Ya cambia la contradicción fundamental de desarrollo económico de China. ¿Qué significa esto? Significa ahora la gente, el pueblo chino, ya con un mejor deseo de llevar una vida cada día mejor. Y la contradicción es si todavía existe desequilibrio de desarrollo económico de China. Por eso, ¿cómo vamos a resolver ese problema? ¿Cómo vamos a encontrar con ese desarrollo? Precisamente necesitamos nuevas reformas y profundizar la apertura del mercado de China.
Bueno, como usted ha mencionado, China ha logrado muchos éxitos en su desarrollo económico durante estos 40 años, desde la aplicación de su política de reforma y apertura en el año 1978. Y a través de la historia, ¿qué podemos resumir? ¿Qué experiencias podemos resumir a través de la historia para la reforma y apertura en la nueva época? Bueno, eso sí, precisamente con las experiencias logradas en los últimos 40 años, precisamente sabemos, con las reformas siempre podemos resolver algunos problemas nuevos para el desarrollo, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente en un proceso de desarrollo dinámico. Entonces, con ese siempre resuelve algunos problemas viejos y luego encontramos con otros problemas, cuestiones nuevas. Entonces, precisamente, y como antes sí conocemos, precisamente con las reformas y la apertura económica de China, ya resolvemos algunos problemas bajo una planificación estrictamente por el gobierno, ¿no? O sea, la intervención también de Estado. Y luego con las reformas cada día mejor. ¿Por qué? Porque precisamente China ahora con una economía de mercado, con características socialistas de nuestro propio país. ¿Qué significa esto? Significa cambia totalmente la estructura económica en el sentido anterior, ¿no? Y ahora, con ese desarrollo, ya llegamos a un nuevo periodo. Precisamente ahora encontramos otra vez más algunos nuevos problemas, nuevos desarrollos, precisamente con ese proceso dinámico de desarrollo económico de China. Ahora, y con esa experiencia siempre sabemos, con las nuevas reformas, o mejor dicho también, unas reformas profundizadas para resolver algunas cuestiones aparecidas en ese proceso. Y luego también con las nuevas aperturas y podemos lograr un avance para el futuro. Por eso yo digo, eso sí es una experiencia ya nos ha dado muy interesante, o sea, importante en los últimos 40 años. Por eso ahora China va a encontrar con un nuevo periodo, con esas reformas profundizadas y la apertura también. Más aperturas para nuestra economía de China. Y a su parecer, ¿cómo será la tendencia de desarrollo de China, su futuro del desarrollo de China? ¿Cómo se realiza la fuerza potencial de la economía china? Eso sí muy importante, porque antes sí sabemos, precisamente a partir de 1978, con la reforma económica y la apertura, para resolver ¿cuál problema? El problema de escasez de productos fundamentales, ¿no? De aquel entonces. Entonces, con las reformas, con la apertura de China, ya resolvemos ese problema. Ahora sí, sabemos, antes sí necesitamos con un cupón para comprar algunos productos fundamentales. Ahora sí, ya podemos comprar cualquier cosa en el mercado, ¿no? Entonces ya pasamos ese periodo, precisamente con las reformas. Y luego también otra cosa muy importante con desarrollo muy rápido, un crecimiento muy rápido de la economía de China en los últimos 40 años. Ya sabemos, porque aquel entonces el PIB per cápita de China muy bajo y el volumen total del Producto Interno Bruto también de China también muy pequeño, ¿no? Y ahora con un crecimiento muy rápido ya cambió esa situación. Entonces, podemos decir, ya logramos un desarrollo cuantitativo en los últimos 40 años. Ahora llegamos a un nuevo periodo, precisamente tenemos que prestar más atención sobre la calidad de crecimiento económico de China. Eso sí muy importante. ¿Cómo vamos a lograr esa calidad de crecimiento de China?
¿Y cómo va a mejorar? O sea, para aprovechar toda la potencia de desarrollo económico de China, precisamente necesitamos nuevas reformas, que significa para cambiar la estructura económica de China, para mejorar la estructura económica de China. Eso significa necesitamos con la innovación y las nuevas tecnologías para mejorar la economía de China, para empujar el crecimiento económico de China, para mejorar la también productividad de China. Por eso yo creo que ahora precisamente, digamos, una serie de nuevas reformas y profundizar su apertura económica de China es muy necesario para lograr ese objetivo. Y sabemos que durante estos 40 años el dilema o la contradicción principal de la sociedad china se ha modificado, y aún así hoy en día también tenemos que hacer más esfuerzos para liberar aún más las fuerzas productivas. Sí, precisamente como todo el mundo sabe, aquel entonces si China para lograr ese objetivo, para cambiar todo eso, y con la exportación, con todo, con la apertura, precisamente esos productos que sabemos tienen su propia características de intensidad en mano de obra, pero también con este valor agregado no está alto. Entonces, aunque ya logramos un desarrollo muy rápido, ahora precisamente ya cambia la estructura económica de China y llegamos a un nuevo periodo. ¿Qué significa esto? Significa ahora, con el desarrollo económico de China, con el mejoramiento del nivel de vida de ciudadanos de China, ahora precisamente necesitamos nuevos productos con valor agregado más alto. También con esos productos en intensidad, en tecnología, ¿no? Entonces, por eso yo creo que ahora necesitamos nuevas reformas. ¿Qué significa esto? Para, o sea, mejorar la productividad. Eso yo creo que precisamente en ese foro ya mencionó, por ejemplo, las reformas para empresas. Eso, empresas, ya sabemos, no solamente se refiere a empresas estatales, sino también empresas privadas, incluso empresas extranjeras. Entonces yo creo que de todas maneras vamos a ver unas nuevas reformas para el futuro. Es muy interesante. Bueno, después de hablar sobre el futuro desarrollo económico de China, señor Wu, ahora ponemos las miradas a corto plazo. ¿Cómo pronostica usted el crecimiento económico de China, o mejor dicho, las cifras, los datos de la economía china en la segunda mitad de este año? Bueno, eso sí muy interesante, porque todo el mundo, hasta ahora, todo el mundo preocupa, ¿no? Mucho, porque China ya no vemos con un crecimiento tan rápido como antes, por ejemplo, 10% o más de 10% en un sentido anual. Ahora yo creo que es 6,5% o más o menos como 7% en el sentido anual. Y yo creo que para ese cambio sí muy importante. ¿Por qué? Porque precisamente se refiere a un periodo de transición, de un crecimiento de alta tasa anual a un crecimiento menos, pero con una calidad diferente. ¿Por qué, digamos? Porque precisamente sabemos antes, como siempre buscamos más productos, ¿no? Más cosas. Pero ahora ya sabemos, en China ya tenemos esos productos. Para mi generación todavía tenemos ese recuerdo. Pero ahora ya tenemos la oferta muy suficiente para todas esas cosas. Ahora tenemos que satisfacer otras demandas en otro sentido. ¿Qué significa esto? Precisamente significa, o sea, con el mejoramiento de nivel de vida
de todo el país. Ahora la gente, sobre todo consumidores de China, ahora necesitan nuevos productos. Entonces tenemos que cambiar nuestra estructura para satisfacer esto. Y luego también vemos con el desarrollo de los últimos años, ahora quedamos por otro lado ya demasiado la oferta de algunos productos necesarios como de acero, de otras cosas. Entonces también tenemos que cambiar. Entonces con ese cambio, yo creo que desde el año pasado ya empezó a ese cambio estructural para mejorar la oferta de China, de la economía de China. Entonces ahora, precisamente en ese proceso, con ese proceso vemos un crecimiento no tan alto con ese sentido, pero con otra calidad. Por eso yo creo que para la mitad de este año vemos otra vez de ese proceso. O sea, el crecimiento todavía va a mantener, yo creo que 6,8 o 6,9%. Pero la calidad yo creo que podemos decir, o sea, mejor que antes, por un sentido. Por otro sentido también tenemos que decir, o sea, ahora tenemos que cuidar mucho riesgos de nuestra economía, sobre todo riesgos financieros. Por eso también necesita algunas medidas para mejorar, también para acompañar ese cambio. Yo creo que entonces podemos ver otras reformas para lograr ese objetivo en la próxima mitad de este año. Señor Wu, decimos que en contexto de la globalización económica mundial, un país no puede desarrollarse solo separándose del mundo. Entonces, es decir, el ambiente internacional es muy importante para un desarrollo de un país. ¿Y qué cambios han experimentado la actual estructura global, el orden mundial, las normas económicas y el ambiente de negocio a nivel internacional? Bueno, eso es muy importante porque cuando hablamos de desarrollo económico de un país, siempre tenemos que analizar dos elementos principales. Por un lado, elementos internos. Eso sí, ya sabemos, ahora el gobierno chino ya quería tomar más medidas para mejorar todo eso, ¿no? Por otro lado, también no podemos olvidar los elementos externos. Entonces, ¿cuál sería esos elementos en sentido externo? O sea, más importante para China, precisamente ese proceso de globalización. Ya sabemos en los últimos años, con ese proceso muy acelerado de globalización, cada país ya toma algunas medidas propias para entrar en ese proceso. Entonces sus economías, o podemos decir también las economías de todo el mundo, ¿no?, se reúne, o sea, estrechadamente, o sea, se interviene entre ellos. ¿Qué significa esto? Significa, ya vemos, cada país toma de algunas medidas para participar en ese proceso. En ese sentido, China también, porque precisamente China, ya sabemos, en los últimos años, la participación del comercio exterior se ocupa un porcentaje muy alto en la economía total, ¿no? Su contribución para el desarrollo, para el crecimiento económico de China también es muy grande. Entonces, por eso, digamos, es la economía de China, gracias a ese proceso de globalización, la economía de China ha logrado sus éxitos en los últimos 40 años. Ahora, ¿qué pasa? Esa globalización. O podemos decir, si existen algunos cambios de multilateralismo. Entonces, precisamente ahora vemos algunos países sí quería cambiar su estructura económica, sí quería cambiar algunas cosas porque también tiene algunos problemas, se nota, ¿no?, en ese proceso de globalización, sus problemas propios de la economía. Entonces, ahora quería cambiar. Entonces, eso sí va a afectar ese proceso de globalización y también incluso comercio internacional. Por eso, en ese sentido, yo creo que precisamente para
el mundo, también llegamos a un nuevo periodo para enfrentar a ese cambio. Entonces, en ese sentido, yo creo que China precisamente toma sus propias medidas, por ejemplo, profundizar la apertura económica de su país, de nuestro mercado, profundizar las reformas para mejorar la estructura económica de China, mejorar nuestra productividad, mejorar el nivel de tecnología de nuestros propios productos. Entonces yo creo que eso también es importante para enfrentar a esos cambios de elementos externos internacionales. Señor Wu, como usted ha mencionado, durante estos 40 años, después de la reforma y apertura, China ya se convirtió en la segunda economía del mundo, apoyándose mutuamente con el desarrollo, con la economía mundial también. Frente a las actuales políticas regionales y como por ejemplo las incertidumbres en las áreas económicas, y China siendo un país responsable, ¿qué medidas tiene que tomar para enfrentarse a los desafíos y al mismo tiempo para seguir haciendo contribuciones al desarrollo global? Eso sí, muy interesante esa pregunta, porque ya vemos realmente el gobierno chino ya ha tomado sus propias medidas para mejorar las cosas. Primero, sí, ya vemos más apertura para el sector financiero. ¿Qué significa esto? Significa precisamente ahora China ya menos límites, o sea, para las entradas de los bancos extranjeros, porque ellos sí ahora ya pueden entrar en China en el sector financiero, ¿no? Para montar sus bancos. Ahora todavía va a tomar otras medidas más para su entrada. Y por otro lado también elimina algunos límites para ellos. O sea, ¿eso qué significa? Significa más apertura de economía de China, sobre todo en el sector financiero. Por otro lado, para el mercado de acciones también. Ya vemos, China ahora sí permite empresas extranjeras ya pueden entrar en esas. Yo creo que eso sí es muy importante. Por otro lado, yo creo que China también sí toma algunas medidas para mejorar nuestra cuenta internacional en el comercio exterior. Eso es muy importante. ¿Qué significa esto? Todo el mundo sabe antes China como una fábrica internacional. Sí, exporta muchos productos. Ahora China quería no solamente como la fábrica internacional, sino quería ser centro de innovación internacional. Entonces eso significa va a cambiar la estructura comercial de China. Entonces ahora permite, o sea, más para atraer, o mejor dicho, para atraer más productos extranjeros para nuestro propio mercado, para satisfacer las nuevas demandas de nuestros consumidores. Eso es muy importante. Como ya sabemos, para el próximo noviembre, Shanghái va a realizar la primera expo de importaciones. Eso es muy importante. Eso significa que China va a disminuir su superávit de nuestro comercio exterior. Además, yo creo que sí, también vemos, por ejemplo, para el mercado de América Latina también es muy importante, porque China va a importar cada vez más productos para nuestro propio mercado. Ahora sí va a mercados de China, sobre todo a supermercados de China, ya podemos ver esos productos de América Latina. Por otro lado, también yo creo que sí permite otras cosas para América Latina también, por ejemplo, las colaboraciones dentro de cadena productiva. Eso sí también es importante. Y otro es turistas, ¿no? O sea, turismo. Ya vemos ahora China cada vez más abre nuestro mercado. También más turistas chinos van a entrar en América Latina. Entonces, de todas maneras, yo creo que precisamente ahora China va a buscar otras nuevas medidas para abrir nuestro propio mercado. Entonces, eso sí, muy importante, muy interesante.
Sí, usted mencionó la primera exposición internacional de importación de China que tendrá lugar en Shanghai el mes de noviembre. Recuerdo que el mes pasado, cuando fuimos ahí para hacer unas entrevistas, su encargado nos ha comentado que hasta ahora, hasta la semana pasada, más de 3.000 empresas de más de 130 países del mundo internacional van a participar en esta expo. Es de muy gran escala esta exposición y creo que es solo un inicio, un paso grande, porque es anual. En el futuro van a celebrar cada año esta exposición. Sí, eso sí muy interesante. Yo creo que eso es un nuevo cambio, muy importante. ¿Por qué? Porque precisamente sabe con el cambio de los intereses de la demanda de consumidores chinos. Entonces ahora ya todo el mundo sabe precisamente en este país con 1.400 millones de población. ¿Qué significa esto? Significa gran potencia de mercado. Entonces yo creo que los países extranjeros tienen que aprovechar bien esa oportunidad. Y China también va a tomar más medidas para abrir nuestro propio mercado. En ese sentido yo creo que vamos a ver algunos nuevos cambios. Por eso yo creo que en ese sentido le digo a mis amigos latinoamericanos, ellos también tienen que aprovechar bien esas nuevas oportunidades para entrar en el mercado de China con su propia apertura cada día más. Usted también ha mencionado que hoy en día en el mundo hay fenómenos como por ejemplo el unilateralismo, el proteccionismo y ahora podemos ver las fricciones comerciales entre China y Estados Unidos. ¿Cómo afectarán estas fricciones comerciales a la economía de los países involucrados? Bueno, yo creo que eso sí muy interesante. Ahora sí ya vemos, o sea, conflictos comerciales entre China y Estados Unidos. Yo creo que eso realmente, claro, podemos decir primero se afecta a esos dos países, Estados Unidos también. ¿Por qué? Porque precisamente ya sabemos, sobre todo cuando encontró Estados Unidos desde la crisis de 2008, precisamente China ofrece también esos productos necesarios para su propio mercado de Estados Unidos. Entonces, entonces evita la inflación para Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que ya vemos precisamente el comercio exterior entre ambos lados realmente sí se beneficia para ellos dos. Pero en los últimos años sí, yo creo que Estados Unidos con este déficit, para su comercio exterior con China. Pero por otro lado también podemos decir realmente para el comercio internacional en el sentido de servicio. Yo creo que es otra cosa. Por eso ahora podemos decir, realmente ese cambio, ese conflicto sí afecta no solamente a China y a Estados Unidos, sino también afecta a los demás países. ¿Por qué? Porque precisamente esos países son dos países muy importantes para el mercado internacional, para comercio internacional. Entonces también va a afectar a los demás países. Por eso yo digo, ahora necesitamos buscar medidas para resolver ese conflicto, ¿no? Eso sí, yo creo que también es muy importante. Por eso tiene que negociar. Yo siempre creo que, tenemos que encontrar una salida para beneficiar no solamente a esos países, Estados Unidos y China, sino beneficiar a todo el mundo. Bueno, mientras luchamos contra el unilateralismo y proteccionismo, sí, tenemos que adaptarnos al cambiante situación económica mundial, reestructurándose a través de reestructuración. Sí, bueno, eso sí muy importante. Muchas gracias, señor Wu, por acompañarme en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias.